Apenas podía respirar mientras mamá me llevaba en el coche al Hospital Memorial Jefferson. Cada bache en la carretera enviaba oleadas de dolor por mi pecho. Me llamo Sofía, y a los 15 años me había vuelto experta en ocultar el dolor. Pero esta vez era diferente. Esta vez ni yo podía esconder el daño que Tom, mi padrastro, me había hecho. ¿Recuerdas lo que hablamos? Susurró mamá, con los nudillos blancos aferrados al volante. Te caíste por las escaleras mientras cargabas la canasta de ropa. Eso es todo. No podemos permitirnos preguntas, Sophie. El seguro médico de Tom nos cubre a todos. Asentí apenas, tratando de no mover el pecho. La historia de las escaleras se había convertido en el gran éxito de la familia, repetido cada pocos meses cuando el enojo de Tom se salía de control. Pero las escaleras no dejan moretones perfectos con forma de bota, ni apuntan siempre a los mismos lugares donde Tom me enseñaba respeto. La sala de urgencias estaba tranquila para ser martes por la noche. Mamá llenó el papeleo mientras yo me quedaba sentada muy quieta, contando mis respiraciones como había aprendido. Inhalar suavemente, 1, 2. Exhalar con cuidado, 1, 2. No llores. No muestres dolor. No cuentes nada. Sofía Anderson, llamó una enfermera, levantando la vista de su portapapeles. Ven conmigo, cariño. Mamá se levantó de inmediato. Voy con ella. Solo está un poco alterada por la caída, dijo, adelantándose. La enfermera, que llevaba una placa con el nombre Linda, nos condujo a un cuarto de exploración. Tenía ojos amables y el cabello canoso recogido en un chongo impecable. Mientras me tomaba los signos vitales, noté que me observaba. Me observaba de verdad, de una manera que me ponía nerviosa. ¿Puedes decirme qué pasó?, preguntó Linda, bolígrafo en mano sobre la hoja clínica. Antes de que pudiera abrir la boca, mamá intervino. Se cayó por las escaleras cargando la ropa. Un simple accidente tonto. Los ojos de Linda no se apartaron de mi cara. Sofía, necesito revisar tus costillas. ¿Puedes levantarme la camiseta? Vacilé, sabiendo lo que vería. Los moretones frescos de hoy se mezclaban con otros más antiguos, en diferentes etapas de curación. Mamá dio un paso al frente como para detener la exploración, pero la mirada firme de Linda la hizo retroceder. Al levantar la camiseta, el único sonido en la habitación fue la aguda inhalación de Linda. Los moretones pintaban un mapa de violencia en mi torso, marcas de botas clarísimas, huellas de dedos en mis brazos y la forma inconfundible de una hebilla de cinturón en mi espalda. Esto no es por unas escaleras, dijo Linda en voz baja, palpando con cuidado mis costillas. Cuando gemí de dolor, asintió para sí misma. Necesitamos radiografías. Ahora. ¿Es realmente necesario?, protestó mamá, casi sin fuerza. Solo está golpeada. Señora Anderson, su hija tiene dificultad para respirar y moretones significativos. Las radiografías no son opcionales. Radiología estaba un piso arriba. Mientras me acomodaban para la placa de tórax, alcancé a verme en la superficie reflectante de la máquina. Me veía pequeña y rota, como un pajarito que se ha estrellado demasiadas veces contra una ventana. No te muevas para nada, indicó el técnico, escondiéndose tras la barrera protectora. La máquina zumbó, su ojo mecánico atravesando piel y músculo hasta la verdad que había debajo. Cerré los ojos, pensando en cómo Tom se había reído más temprano cuando me desplomé en el suelo. Levántate, había dicho. Deja de hacerte la dramática. Pero esta vez no pude levantarme. El dolor era demasiado. Respirar, demasiado difícil. Por primera vez, incluso mamá se había visto asustada. De vuelta en la sala de exploración, esperamos los resultados. Mamá revisaba el teléfono una y otra vez, probablemente recibiendo mensajes de texto furiosos de Tom, preguntando dónde estábamos. Le había dicho que fuimos al supermercado. Otra mentira más en nuestra casa llena de mentiras. La doctora Sarah Chen entró, el rostro serio, y colgó varias radiografías en la caja de luz de la pared. Señora Anderson. Sofía, tenemos que hablar de los resultados, dijo, señalando las imágenes. Su dedo recorrió unas líneas blancas en mi caja torácica. Estas son fracturas recientes, indicó, mostrando 2 roturas claras. Luego movió el dedo hacia otras líneas más tenues.
Y estas son fracturas que ya sanaron. Cuento 7 distintas, en diferentes etapas de curación. Algunas podrían tener meses o incluso años. El rostro de mamá se puso pálido. Eso es imposible. Ella solo es torpe, se cae. Señora Anderson, interrumpió la doctora Chen, con voz firme pero suave, estas lesiones no son consistentes con caídas. El patrón y la ubicación indican traumatismo repetido, traumatismo intencional. Me quedé mirando las radiografías, a la historia que contaban en blanco y negro. Ninguna mentira podría explicar lo que la máquina había visto. Mis secretos estaban expuestos, escritos en huesos rotos y fracturas en proceso de curación. Por ley, estoy obligada a reportar esto, continuó la doctora Chen, tomando su teléfono. Ya contacté a la trabajadora social del hospital y tendré que hablar con la policía. No. Mamá se levantó, el pánico en sus ojos. No entiendes, no podemos. Tom va a... Tom. Los ojos de la doctora Chen se entrecerraron mientras hacía una anotación. Su esposo. En ese momento, vi a mamá debatirse entre proteger a su esposo o proteger a su hija. Y yo tomé una decisión. Durante 3 años había guardado sus secretos, tragado sus mentiras, escondido su verdad. Pero la máquina de rayos X me había dado algo que nunca antes tuve, pruebas. Sí, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Tom hizo esto. Todo. Las siguientes horas fueron un torbellino. Llegaron policías, hablando en voz baja con la doctora Chen, mientras una trabajadora social llamada la señora Martínez se sentaba conmigo. Mamá caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, alternando entre miradas suplicantes hacia mí y mensajes frenéticos a Tom. Tus radiografías cuentan una historia, me dijo la señora Martínez con suavidad, mostrándome un informe detallado. Cada fractura tiene una fecha aproximada. Podemos relacionarlas con incidentes específicos. ¿Quieres hablarme de ellos? Miré las fechas en el reporte. 15 de marzo, 3 costillas rotas cuando Tom descubrió que me unía al club de teatro sin su permiso. 8 de julio, clavícula fracturada por llegar 10 minutos tarde a casa. 24 de diciembre, 2 costillas quebradas, Nochebuena, cuando accidentalmente rompí su taza favorita. Él decía que nadie me creería, susurré, tocando el papel donde mis huesos rotos estaban documentados con precisión clínica. Decía que no tenía pruebas. Ahora las tienes, me aseguró la señora Martínez. Los rayos X no mienten. Un alboroto afuera de la sala llamó nuestra atención. La voz de Tom retumbó por el pasillo del hospital, con su encanto al máximo. Busco a mi hijastra, Sofía Anderson. Mi esposa me llamó sobre un accidente. Mamá corrió hacia la puerta, pero 2 policías le bloquearon el paso. A través de la pequeña ventana vi la silueta familiar de Tom, todavía con su uniforme de trabajo, fingiendo el rostro preocupado de un padre. Señor, dijo un oficial, necesitamos que nos acompañe. El encanto de Tom se resquebrajó un poco. ¿De qué se trata esto? Mi hija se cayó. Vine a llevarla a casa. La doctora Chen dio un paso al frente, sosteniendo mis radiografías. Señor Anderson, estas imágenes muestran un patrón de abuso que abarca aproximadamente 3 años. ¿Quiere explicar las marcas con forma de bota en las costillas de su hijastra? El cambio en el rostro de Tom fue instantáneo. El encanto desapareció, dejando ver algo oscuro y familiar, el mismo rostro que yo había visto cada vez que el dolor me atravesaba. Esto es ridículo, espetó. Ella es torpe. Siempre lo ha sido. Sara, diles. Mamá permaneció congelada, mirando alternativamente a Tom y a las radiografías. Vi el momento en que la realidad rompió su caparazón de negación. Y 7 fracturas en proceso de curación, susurró, casi para sí misma. Y 7 veces que usted permitió esto, señora Anderson, dijo en voz baja el oficial Reynolds. Encontramos el cinturón en su casa. La hebilla coincide perfectamente con las marcas en la espalda de su hija. Su esposo está arrestado. Mientras lo sacaban esposado, Tom me sostuvo la mirada a través del vidrio. Te vas a arrepentir, articuló sin sonido. Pero por primera vez, sus amenazas me parecieron vacías. Ya no podía herirme con lo que las radiografías habían dejado al descubierto. La doctora Chen supervisó mientras una enfermera vendaba mis costillas con cuidado.
Tendrás que dar seguimiento con nuestros especialistas ortopédicos, explicó. Y Sofía, también te referiremos con la doctora Patel, una de nuestras mejores psicólogas de trauma. ¿Y ahora qué va a pasar? Pregunté a la señora Martínez, mientras veía a mamá hundirse en una silla, con el rostro enterrado en las manos. Necesitas un lugar seguro donde quedarte mientras investigamos, respondió. ¿Tienes familia a la que puedas ir? Pensé en mi tía Kate, la hermana de mamá, a quien Tom nos prohibió ver hace 2 años. Mi tía vive a 2 horas de aquí. La señora Martínez asintió, ya marcando en su teléfono. La contactaremos. Mientras tanto, te quedarás en nuestro pabellón pediátrico. De todos modos necesitas reposo y monitoreo por esas costillas. Esa noche, en la tranquilidad de la habitación del hospital, mamá rompió su silencio. Y no quería verlo, admitió, con la voz áspera. Cada vez que te lastimabas, buscaba excusas. Me decía que no podía hacer lo que parecía. Te fallé, Sophie. Tú también tenías miedo, dije, entendiendo por primera vez que mamá había estado tan atrapada como yo, solo de otra forma. El miedo no es una excusa, respondió con firmeza. Soy tu madre. Debí haberte protegido. Pero te prometo esto, nunca volveré a fallarte. La televisión del cuarto estaba encendida en silencio cuando un noticiero interrumpió la programación. El estómago se me encogió al ver el rostro de Tom en pantalla. El empresario local Thomas Anderson fue arrestado hoy por cargos de abuso infantil, anunció la reportera. Fuentes indican que la evidencia médica, específicamente imágenes de rayos X, revelaron un patrón prolongado de abuso físico. Mamá apagó la televisión de inmediato, pero la detuve. No, dije. Déjalo. Que todos vean quién es en realidad. La enfermera nocturna llegó con mi medicamento para el dolor y un pequeño vaso de pudín. Mientras revisaba mis signos, sonrió con calidez. ¿Sabes cómo llamamos a los rayos X en el mundo médico? Contadores de verdades, porque los huesos no mienten y nunca olvidan. Bajé la vista a mis costillas vendadas, pensando en todos los secretos que habían guardado y que por fin revelaron. Tom tenía razón en algo, nadie habría creído solo mi palabra contra la suya. Pero olvidó que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, a veces, por los medios más inesperados. Mis costillas dolían con cada respiración, pero cada punzada me recordaba que ahora era libre. La máquina de rayos X había visto lo que todos los demás habían pasado por alto, y su testimonio silencioso finalmente me había dado voz. 6 meses después, estaba sentada en una sala de audiencias, mis costillas totalmente curadas, pero mis recuerdos, aún afilados. El fiscal había construido un caso sólido alrededor de mis radiografías, que ahora colgaban en grandes pantallas para que el jurado las viera. Cada imagen contaba su propia historia. Cada fractura sanada era un testimonio de supervivencia. Mi tía Kate estaba sentada junto a mí, su mano firme sobre mi hombro. Después de aquella noche en el hospital, ella había acogido tanto a mamá como a mí, ayudándonos a reconstruir nuestra vida pedazo a pedazo. Su casa se había convertido en nuestro santuario, un lugar donde los movimientos bruscos ya no me hacían sobresaltarme y donde las puertas cerradas se quedaban sin seguro. La evidencia ante ustedes, dijo el fiscal al jurado, no muestra solo un incidente de abuso, sino un patrón calculado que se extendió durante años. Las radiografías nos dicen lo que esta niña no podía, una historia de violencia sistemática, escondida tras puertas cerradas. Tom estaba sentado en la mesa de la defensa, su traje caro incapaz de ocultar lo mucho que la cárcel lo había desgastado. Trató de alegar que mis lesiones eran resultado de mi conducta imprudente y de intentos por llamar la atención. Pero los peritos médicos destruyeron por completo esas mentiras. La doctora Chen declaró sobre la noche en que todo cambió, con voz clara y profesional. El patrón de lesiones no era consistente con traumatismos accidentales. Las marcas de botas en mis costillas coincidían exactamente con las botas de trabajo del acosado. Lo más revelador fueron las fracturas antiguas, cada una documentada en las radiografías como capítulos de un libro de abuso. El testimonio de mamá fue más difícil de ver. Se derrumbó en el estrado, admitiendo su papel en ocultar el abuso. Pensé que estaba protegiendo a nuestra familia, lloró. Pero en realidad lo estaba protegiendo a él, mientras lastimaba a mi niña. El juicio había sido noticia no solo por el abuso, sino por la forma en que se descubrió. Justicia por rayos X, lo llamaban los periódicos.
Las escuelas de medicina ya estaban usando mi caso para capacitar a doctores en la detección de señales de abuso. Las agencias de protección infantil actualizaron sus protocolos para incluir estudios de imagen completos en casos sospechosos. Cuando fue mi turno de dar mi declaración como víctima, me puse de pie lentamente, mirando al jurado y no a Tom. Durante 3 años viví con miedo, comencé. Cada día era una cuenta regresiva hacia la próxima lesión, la próxima mentira, la próxima excusa. Pero las máquinas no mienten. Las radiografías no inventan pretextos. Solo muestran la verdad, incluso cuando las personas se niegan a verla. El jurado tardó solo 2 horas en llegar a su veredicto, culpable en todos los cargos. Cuando el juez se preparaba para dictar sentencia, el abogado de Tom hizo un último intento de clemencia. Su señoría, mi cliente no tiene antecedentes penales. No, interrumpió el juez, levantando una de mis radiografías. Solo que nunca lo habían atrapado. 20 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante 15. La evidencia de abuso a largo plazo está, literalmente, escrita en los huesos de la víctima. Afuera de la corte, los reporteros se agolpaban con cámaras y micrófonos. El caso había iniciado una conversación nacional sobre la violencia doméstica y la evidencia médica. Había recibido cartas de otros sobrevivientes de abuso, muchos inspirados a buscar ayuda tras escuchar mi historia. ¿Qué le dirías a otros niños que viven en hogares abusivos? Preguntó un reportero. Pensé con cuidado antes de responder. La verdad deja marcas. Tal vez no siempre visibles, pero ahí están. Y a veces se necesita una máquina para mostrar lo que los humanos no quieren ver. No dejes de intentar contar tu verdad. Mamá había comenzado a trabajar en un refugio para víctimas de violencia doméstica, usando nuestra historia para ayudar a otras familias a escapar del abuso. Aprendió a perdonarse a sí misma, aunque la culpa todavía aparecía a veces. Cada radiografía era un grito de ayuda, me dijo una vez. Yo simplemente no quería escucharlo, hasta que alguien me enseñó cómo. Tía Kate nos ayudó a encontrar nuestro propio departamento cerca de su casa. Lo suficientemente cerca para recibir apoyo, pero con la independencia que necesitábamos. Mi nuevo cuarto tenía ventanas amplias y sin cerraduras en la puerta. En la pared colgaba una radiografía enmarcada, la última, mostrando mis costillas totalmente sanadas. ¿Por qué guardarla? Preguntó mamá cuando la mandé enmarcar. Porque es la que nos salvó, respondí. No es solo una imagen de huesos rotos. Es una imagen de libertad. Hoy comienzo mi penúltimo año de preparatoria. Las pesadillas son menos frecuentes gracias a la terapia y al tiempo. Me uní a un grupo de apoyo para adolescentes sobrevivientes, donde hablamos sobre sanar, tanto física como emocionalmente. La doctora Chen todavía me contacta de vez en cuando. La semana pasada me invitó a hablar con un grupo de estudiantes de medicina sobre cómo reconocer signos de abuso. Tu caso cambió protocolos, me dijo. Ahora sabemos mejor qué buscar, qué preguntas hacer y qué mentiras pueden ocultarse tras accidentes y caídas. La radiografía final sigue colgada en mi pared, recordándome no el dolor, sino la liberación. A veces, en la noche, pienso en cómo algo tan simple como una máquina capaz de ver a través de la piel hasta el hueso cambió todo. Tom tenía razón en una cosa, nadie habría creído solo mi palabra contra la suya. Pero nunca contó con que la ciencia estaría de mi lado. Mis costillas ahora son fuertes, completamente sanadas y listas para sostener lo que venga. Cada respiración es un recordatorio, soy libre, estoy a salvo y mi verdad, por fin, está a la vista, escrita en la evidencia inquebrantable de mis propios huesos.